Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Espero que todos estén bien. Como yo, Dios es bueno, Dios ha sido bueno conmigo. Y yo oro que para ustedes también, que todos estén en paz, que todos estén contentos. um, y, vamos a empezar esta noche nuestro estudio. Empezamos con un corto repaso sobre lo que ya hemos hablado. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa es pasamos tiempo o tiempo pasa y uno se olvida o se desconecta um, con el contenido de antes, y aunque estamos en el Nuevo Testamento, que para muchos es más entendible que el Antiguo Testamento, aún así es muy posible um, olvidarse de alguna cosa o algún dato o un poco de la información. Entonces vamos a empezar con un corto repaso, ¿ok? No es muy largo, algo en breve. Um, pero empecemos con los evangelios. Ustedes recuerden que los evangelios son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. Um, y básicamente los evangelios, decimos, es la manifestación de nuestra salvación. Es decir, que a través de Jesús tenemos qué es el evangelio, qué es la salvación verdadera. Fue Jesús que nos habló de eso. También los evangelios, decíamos, son biografías acerca de Jesús. Es decir, que son biografías en el sentido de que Jesús no escribió sus propios libros, sino otras personas los escribieron. Entonces son biografías. Si fuese el mismo Jesús serían autobiografías, pero como son de él, no son de él, perdón, son biografías acerca de nuestro Señor. Y a través de él, como decía, tenemos sus obras, y sus obras señalaban que él es el Mesías. Tenemos que es la salvación. Los evangelios es o son las manifestaciones, o la manifestación, o habla acerca de la manifestación de nuestra salvación. Y también en los evangelios tenemos la muerte de Jesús, y más importante que su muerte, lo que uno debe apuntar es su resucitación. Él resucitó, no se quedó muerto. Si fuese así, no tendríamos nosotros la salvación. Según Pablo en 1 Corintios, nuestra fe sería en vano. La otra cosa que hablamos era los hechos de los apóstoles, ¿ok? Y en los hechos de los apóstoles hablábamos acerca de cómo los hechos eran la propagación de nuestra salvación. Es decir, que ellos salieron para hablar acerca de este Mesías que vino, murió y resucitó. Fue en el libro de Hechos que vimos muchas de las grandes obras de los apóstoles. Ellos hablaban a mucha gente en el primer siglo en Jerusalén y también en Roma, y en ese mundo de Roma, o es decir, los gentiles. Um, entonces tenemos la propagación de nuestra salvación. Hablamos acerca de la iglesia de Jerusalén, el periodo de transición, y también la iglesia de los gentiles. En estas tres cosas estamos hablando de la iglesia de Jerusalén. Fue establecida en Jerusalén como el Capitolio del cristianismo. Hubo una transición de los judíos
con la palabra de Dios y la salvación y todo eso de Cristo, había una transición entre los judíos o desde los judíos a los gentiles, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios estaba estableciendo que su salvación no fue solamente para el judío, pero también fue y es para el gentil. Y ese fue el periodo de transición donde vimos personas como Pedro siendo un testigo ocular de la conversión de muchos gentiles. Y también tenemos la iglesia de los gentiles que va directamente a la obra de Pablo. Y como Pablo salió con otros apóstoles estableciendo la iglesia en el mundo fuera o afuera de Israel. Entonces, eso nos trae al mismo Pablo. Y cuando hablamos de los libros aparte de Hechos y de los evangelios, estamos hablando ahora acerca de los libros doctrinales. ¿Qué quiere decir los libros doctrinales? Los libros doctrinales, si Jesús anunció que era la salvación, el libro de Hechos propagaba la salvación, es decir, que fue una dispersa grande de la salvación. Los libros doctrinales explican qué es nuestra salvación. Los apóstoles ahora, específicamente el apóstol Pablo, entre otros, empiezan a explicar y aclarar algunas dudas y cuestiones que existían entre los primeros miembros de la iglesia. Entonces Pablo escribió muchas cartas y las cartas que vamos a mirar hoy, y hay que entender que no podemos profundizar cada carta en nuestro corto tiempo aquí, pero Pablo sí habla y vamos a tratar de entender uh, lo que es. Pablo explica. Vamos a mirar esta noche 7 de los 13 libros de Pablo. La próxima vez vamos a terminaremos con los últimos 6 y el libro de Hebreos, que no es su libro, cuando terminamos. But así vamos a continuar. So, Romanos, Corintios, y acuérdense que Corintios son dos: primero de Corintios, segundo de Corintios, Gálatas. También vamos a mirar a Efesios, Filipenses y Colosenses. ¿Ok? Ya, empezamos. El libro de Romanos fue escrito entre el año 77 57 y 58. Siempre les digo, y me gustaría subrayar aquí de nuevo, que 57 no es mucho tiempo. Si nuestro Señor resucitó y ascendió en el año 30, entonces Romanos fue escrito solamente 37 años después de su resurrección. Eso es pero muy importante históricamente hablando. ¿Por qué? Porque eso significa que los escritores del Nuevo Testamento no estaban relatando información que tienen de segunda mano. En el caso de Pablo es ok, es cierto, porque él no andaba como los otros apóstoles con Jesucristo. Pero Pablo sí recibió su llamado y información directamente de Jesús. La otra cosa es que Pablo entrevistaba los testigos oculares. Y eso podemos hablar un poquito más en el libro de Gálatas. Pero eso fue algo que Pablo hizo, ¿verdad? La vida de Pablo, les voy a recordar, fue totalmente cambiado
porque Pablo perseguía a la misma iglesia y en su persecución de la misma iglesia, Pablo, uh, mientras que él estaba de camino para perseguir a la iglesia de Cristo, en ese camino hacia Damasco fue cambiado o cambiada su vida por siempre. Él se entregó su vida a Cristo y eso, mis hermanos, es un punto de evidencia que podemos usar para señalar que Cristo es real, porque nadie va a morir por algo que creen que es una mentira. Y Pablo fue decapacitado por su mensaje. Romanos, el libro de Romanos, fue escrito desde Corinto. Ahora, algo que yo debo decir aquí es que estoy cubriendo los libros en su orden de apariencia en la Biblia. Ok, según como aparecen en la Biblia, es la orden que yo estoy hablando. En eso quiere decir que las fechas, ok, quizás serán en un momento más temprano, en otro momento más tarde. Estamos aquí, por ejemplo, hablando del Romanos, que es el primer libro después de Hechos en el Nuevo Testamento. Pero la razón por eso no es porque fue escrito primero, sino por su importancia en cuanto a su doctrina. Entonces la doctrina de Romanos es importante en cuanto a lo que cubre. Y lo que Romanos cubre es el tema del Evangelio. Si tú miras a Romanos 1:1, eso es precisamente lo que Pablo dice, que estamos hablando acerca del Evangelio de Jesucristo. Eso es el punto del primer libro de Romanos. Cuando en Romanos Pablo habla acerca de las grandes doctrinas, eso es lo que yo quería decir, de la gracia. Hay palabras que Pablo usa que clarifican o aclaran qué es la salvación. Él usa palabras como redención. La redención, como nosotros somos redimidos o que Él pagó un costo para salvarnos. Da la imagen, ser redimidos da la imagen que éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Él. Él habla acerca de la justificación. La justificación es otra palabra que Pablo usa y dice que somos justificados por fe. No somos justificados por obras, sino justificados por fe. Él habla de otra palabra y perdón por no profundizar mucho sus significados porque ya cubrimos eso en otro estudio. Nada más estoy mencionando dónde salen esas doctrinas. Pero Pablo también habla acerca de la propiciación, que es, perdón, el sacrificio de Cristo satisfació a Dios, ¿verdad? Entonces fue satisfactorio lo que Jesús hizo en la cruz. Y el libro termina con Pablo dando una exhortación a los hermanos, a la consagración, ¿verdad? Él quiere que la iglesia esté limpia siempre en cuanto a nuestro caminar. También él habla acerca de la obediencia a la autoridad del Estado. En Romanos, Pablo dice que el gobierno, ¿verdad? Está puesto por el mismo Dios, ¿verdad? Entonces el gobierno es una otra cosa por el mismo Dios, es uno de los establecimientos de Dios, de la orden.
Él habla acerca de nuestro deber hacia los miembros de la sociedad, ¿verdad? Que es el amor. Como cristianos tenemos un deber hacia la sociedad, que es el amor. También él habla acerca de nuestra obligación hacia los mismos hermanos de la fe que son más débiles. Y esa obligación es la tolerancia. Entonces es otra forma de decir el amor, ¿verdad? Debemos amar. So, eso es más o menos el libro de Romanos. Um, en Corintios tenemos el libro de primero Corintios que fue escrito en el año 56, ¿verdad? Cuando miramos a Corintios, eso fue escrito desde Éfeso en el segundo viaje de Pablo. Um, También habla acerca de corregir los desórdenes y contestar preguntas. El libro de Corintios está lleno de cosas que la iglesia, vamos a decir, una iglesia muy inmadura, estaban haciendo, ¿verdad? Yo digo desde capítulo 2 1, él establece el propósito de la carta, que es uh, corregir desórdenes y contestar preguntas. Y voy a hablar un poquito de algunos de estas cosas. Um, Él dice, tengo mis apuntes, palabras como estas: divisiones, inmoralidades, disputas entre los santos, desórdenes durante de la cena del Señor y del culto. Uh, ¿En qué sentido? Cuando miramos a 1 Corintios, voy a empezar en 3. Él habla acerca de cómo ellos están muy apartados de el conocimiento de Dios. Y Pablo saca tiempo para decir que la sabiduría mundana no es igual a la sabiduría de Dios. Y él empieza ese argumento hacia los finales de capítulo 2, durante los primeros partes del capítulo 3. Si tú saltas a 5, él habla acerca de un hombre durmiendo con la esposa de su padre, ¿verdad? Él habla acerca de otra persona que están haciendo todo tipo de mal ahí mismo en la iglesia. Hay personas que se avanzan para comer la Santa Cena antes de los demás en capítulo 11. Y yo estoy como saltando, brincando para darles como unos puntos. Pero el punto es que el libro está repleto de cosas de la iglesia. Y es importante entender que estamos hablando acerca de la iglesia y personas salvas, porque Pablo usa la palabra hermanos. Entonces, cuando Pablo dice hermanos, sabemos que estamos hablando acerca de la iglesia. ¿Ok? Él introduce, presenta la distinción entre el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Y el hombre natural es el hombre que no conoce a Jesucristo. Su nombre no salva. ¿Ok? No salvo. El hombre espiritual es el hombre que sí conoce de Cristo y también anda en su madurez. Pero el hombre carnal es un hombre que conoce a Cristo, pero anda como si fuese un hombre natural. Entonces Pablo habla estos tres tipos de hombres, empezando en capítulo 2, como desde 14 hasta capítulo 3 y adelante. Voy a decir como hasta los versículos como 15 o 16. Sí, mirarlo. Entonces, Pablo hace una distinción muy bien. Es una doctrina y es muy importante entender
esa distinción, porque muchas veces creemos como cristianos que el cristiano no peca, pero el cristiano sí peca. El cristiano sí peca. Segundo de Corintios fue escrito desde Filipos, ¿ok? Desde Filipos, y eso fue su tercer viaje. Yo no tengo aquí, perdón, el tercer viaje misionero. Y este libro, mis queridos, es más personal. Él usa palabras uh, para defenderse, ¿verdad? Y también usa palabras para advertir. Um, Cuando digo para defenderse, déjame decirte que, por ejemplo, voy a decirles mis apuntes aquí. Um, Muchas personas, Pablo, en otras palabras, escribía a la misma iglesia como un año antes, en 56. Y él hablaba, como ya ustedes saben, acerca de muchos problemas que esa iglesia tenía. Pero aún había una rebeldía porque había personas que no querían creer que Pablo era auténtico, era sincero. No querían creer que Pablo era apóstol. Entonces, este libro es más personal en el sentido de que Pablo va defendiéndose contra las personas que lo criticaban. Él explicaba, por ejemplo, los dolores que sufría como apóstol. Él explicaba los azotes. Él explicaba sus lágrimas. Él explicaba esas cosas para decir que yo sí soy sincero en lo que hago, porque yo sufría estas cosas. Imagínense que el otro problema que Pablo tenía fue su reputación de antes. Pablo era él, como les decía antes, el que perseguía a la iglesia. Entonces tenemos personas todavía dudando, ¿verdad? Bueno, hemos escuchado estas cosas, aunque los corintios uh, no eran judíos, son gentiles. Pero había entre los corintios judíos, ¿verdad? Y lo sabemos porque él habla, no en este libro, pero en otros libros, acerca de la unidad de la fe de ellos. Él escribió también para consolar a las personas que se habían arrepentido de sus pecados en el otro libro de Corintios. Y um, como le decía, la gente que rebelían, él también quería advertir a ellos. El próximo libro es el libro de Gálatas, y este libro es quizás el libro más viejo de Pablo. Fíjense que fue escrito en el año 49. Los otros están en como 50 y pico, 56, 57, 60, pero este es del año 49. Um, este libro por Pablo fue escrito muy pronto en su ministerio. Él hablaba acerca de cosas que esto fue después de su primer viaje misionero. Este libro um, es desde Grecia, y él escriba cosas a los gentiles acerca de si deben o no deben guardar la ley de Moisés. Ustedes recuerden que en el libro de Hechos, capítulo 15, había una discusión entre los líderes de la iglesia acerca de guardar ciertos costumbres
de los judíos. Había un grupo enforzando a los gentiles uh, que hicieron la circuncisión. Eso es parte de la ley de Moisés. Había otro grupo que que decía que no, somos salvos por gracia y nada de eso es importante. Entonces aquí tenemos Pablo recordando a los de Gálatas, estos cristianos que son salvos por fe. Y en el primer y dos capítulos, él escribe acerca de su propio conversión y con quien él hablaba. Y yo les decía antes, porque sabemos que es muy temprano y como él entrevistaba los testigos, se cree que Pablo entrevistó a Santiago o a Jacobo, perdóname, que es el hermano de Jesús, ¿verdad? Él mismo dice que estaba con Jacobo y Pedro. Pablo dice eso en Gálatas, en los primeros dos capítulos, habla acerca de eso. En el tercer capítulo es cuando él establece, en otras palabras, que yo sé que el evangelio que yo te los doy es la verdad. Porque yo estaba predicando y también lo verifiqué con estos hermanos, estos pilares de la fe. Y aquí estoy con ustedes dejándoles saber que el evangelio es cierto, somos salvos por fe. Estamos en Gálatas. En capítulo 3, él explica eso a ellos. Ustedes son salvos por la fe. Entonces, eso fue mayormente el punto de Pablo en Gálatas y explica como si ustedes reciben otro evangelio que no es lo que yo les dije antes. Y hasta si es yo mismo que te lo digo, entonces que no lo creen. Porque el evangelio es lo que yo les di cuando yo estaba con ustedes. Somos salvos por fe y no por nuestras obras. Y estos hombres que estaban entre los creyentes se los llaman judaizantes, personas que quieren, judaizantes son personas que quieren que tú hagas la ley, ¿verdad? Que tú cumplas con la ley de Moisés. Entonces, eso es lo que está pasando en el libro de Gálatas. En el libro de Efesios, de nuevo, escrito por el año 60, y los próximos tres libros son libros que son como casi iguales de Pablo. Este fue desde Roma, en su primer encarcelamiento desde Roma. Y él estaba escribiendo acerca de las tentaciones de las normas paganas. Efesios trata con lo que llaman el gnosticismo. Gnosticismo es de la palabra griega gnosis, y gnosticismo es la práctica de gnosis, que es conocimiento. Pero el conocimiento de que Pablo está hablando aquí, o lo que los efesios estaban hablando, es supuestamente un conocimiento más profundo que uno tiene aparte de la palabra ya hablada de Dios. Y los efesios vivían en una cultura donde ellos creían que uno podía obtener los secretos, los secretos más, como te digo, más beneficiosos para uno. Pero Pablo establece en el libro de Efesios que el conocimiento de Jesús, el gnosis de Jesús, de hecho, es conocido a través de la palabra de Dios, en primer lugar. Um, y él habla acerca de la plenitud de conocimiento. También él habla en este libro acerca de la falta de unidad entre judíos y gentiles.
Esa falta de unidad existía en parte por gnosis, en parte porque dentro de esa cultura estaban copiando lo que estaba haciendo la cultura y trayendo eso a la iglesia. Y Pablo está diciendo que no. La otra cosa es que tenemos los judíos que son más poquito más tradicionales y tenían que unirse en la fe. Pablo tenía que explicar en el libro de Efesios. Y sabe otra cosa antes de avanzar, es que en Efesios Pablo establece qué es la verdadera fe, uh, que no, eso de gnosis no importa, ¿verdad? Pero también él da exhortaciones en Efesios, exhortaciones a la misma iglesia, a la familia, ¿verdad? A los esposos, el esposo y la esposa, el padre y sus hijos, y también al amo, el esclavo. Entonces, Pablo da muchas exhortaciones y siempre termina con la cosa de amor. Eso es muy importante. Um, él, él trata en este libro con muchas cosas antes de continuar. Él trata también con dos puntos más que me gustaría establecer. Uno es doctrinal y el otro es práctica. Ya te hablaba acerca de poner en práctica lo que yo voy a explicar ahora, que es el doctrinal. Doctrinal, él establecía que Jesús es la persona en que tenemos el conocimiento. ¿Ok? Y esa es la doctrina. Él habla acerca de predestinación. La predestinación en este libro establece que tú y yo como cristianos fuimos llamados para ser salvos antes del establecimiento del mundo. Pero lo importante ahí es que esto no hace difícil, aunque para nosotros quizás es un poquito difícil entender, pero no hace difícil el hecho que tenemos libre albedrío, porque uno dice, bueno, si Dios me predestinó, ¿cómo es que tengo libre albedrío? Voy a explicar esto en breve. Y si hay más preguntas, entonces me puede dejar saber en el área de chat o podemos hablar al final. But Dios te predestinó en este sentido. Dios sabe todo. No hay nada que Dios no sabe. Dios sabe todas las decisiones que uno tomará. ¿Ok? En cualquier momento Dios lo sabe. Dios nunca está aprendiendo nada. Ya lo sabe todo. ¿Ok? El hecho que Dios sabe, el hecho que Él ya sabe la decisión que tú ibas a tomar acerca de la salvación, es decir, como Él lo sabía antes, en ese sentido te predestinó. ¿Ok? Pero nunca Él se metió o intentó a quitarte el libre albedrío. El hecho que él sabía antes no significa que tú no tienes tu libre albedrío. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo. Usted quiere mirar tu equipo de fútbol, pero no puedes mirarlo. No puedes mirar el partido porque está trabajando. Y entonces, como usted está trabajando, lo que hace es pone la televisión para grabar, ¿verdad? El partido. Y lo que pasó, ya pasó. O su equipo ganó o su equipo perdió. Y usted sabe quién ganó y quién perdió. Pero el hecho que usted lo sabe no cambia el hecho que tu equipo, no importa lo que pase entre medio, ellos ganaron o perdieron, pero el hecho que lo sabes tú de antemano no significa que los quitó
su libre albedrío o los resultados del partido. Y así es con Dios. Dios, aunque Él lo sabe, eso no cambia el hecho que tenemos o mantiene intacto nuestro libre albedrío. Espero que me explico. Entonces, él habla acerca de nuestra predestinación y también habla acerca de nuestra redención por el Hijo en este libro también de Efesios. Ok, Filipenses, escrito en el año 60 desde Roma, igual a el otro libro de Efesios, ¿verdad? Está en la cárcel, Pablo. Él está en la cárcel escribiendo este libro, pero esta vez, mira, esta carta es como el corazón de Pablo. Él usa palabras muy tiernas. Es una de las cartas, bueno, según lo que sé, es la única carta en que Pablo no está como regañando fuerte o no hay ningún conflicto, no hay problema. Él está escribiendo, pero no hay una cosita de división, pero Pablo no pasa mucho tiempo en eso y es obviamente algo muy, muy leve, ¿verdad? Entonces él usa un tono más alegre, aunque está en la cárcel, porque está muy contento con esa gente. Él usa palabras, voy a darles unos ejemplos, palabras como gozo, ¿verdad? Él dice esa palabra mucho. Dice la palabra regocijándome, ¿verdad? Aunque él está en prisión. Entonces no hay problemas en este libro. Pero hay mucha instrucción. Él da, como en todos sus otros libros, da mucha instrucción, mucha explicación sobre cosas, pero no en el sentido de que hay un problema y yo tengo que, como hizo en Corinto, yo tengo que arreglar un problema que ustedes tienen. Entonces eso no fue. Desde la misma cárcel, en el mismo año, escribió el libro de Colosenses. Y eso, como digo, desde Roma también. Pero en este libro, en Colosenses, él sí pasa tiempo, empezando con el primer capítulo, hablando acerca de la posición de Jesucristo y quién es. Ustedes saben que a partir digo, el versículo 15, él habla acerca de la preeminencia de Jesucristo, ¿ok? Como Jesús es el que creó a todos, ¿ok? Él es el que creó a todos. Me gustaría subrayar un punto aquí y ustedes dame un momento porque me gustaría mirar en Romanos, yo creo que es Romanos 10, y vamos a mirarlo. Romanos 10, si no, oh, no, perdón, Corintios 10. Ok. No, me equivoco, sí, es Romanos 10. Ok, dice en Romanos 10, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok, porque todo que invocare el nombre del Señor será salvo. Y está aquí en Colosenses que él habla acerca de Jesús siendo el creador del mundo. No tengo tiempo para hacerlo, pero si tú comparas la palabra Señor, porque él que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Dice también, ¿cómo pues invocarán aquel
en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel que no han. Oh, no, no, eso no es mi punto. El nombre del Señor, esa parte, ese nombre del Señor es una referencia a un pasaje en el Antiguo Testamento. La palabra Señor en ambos libros significa Dios. Entonces, él hace una referencia a Jesucristo siendo Dios. Y si Jesucristo es Dios, tiene mucho sentido aquí en Colosenses capítulo 1 versículo 15, cuando él dice que él es el creador de todo. Todo fue creado por él y para él, es lo que dice la Biblia ahí. Dice en versículo 15, es la imagen del Dios invisible y primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, mi punto es que Pablo nos hace entender que el mismo Cristo es Jehová. Dios existe, sí, en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Pablo establece que eso es un hecho. Y voy a hablarlo un poquito más en la semana entrante. Y tendré las escrituras para que vayamos directamente a Isaías para que lo vean. Porque él cita un pasaje después utilizando el nombre del Señor. Y cita, debes llamar a Jesús Señor, porque la Biblia dice, todos los que llaman en el nombre del Señor será salvo. Entonces él está citando el nombre del Señor del Antiguo Testamento que llama a Dios Jehová. Es muy interesante verlo. El punto es que Dios o Jesús es divino. Y esa no es una doctrina de Pablo, es una enseñanza de Pablo, pero esa doctrina fue establecida antes de Pablo. Pablo está nada más enseñando lo que los otros apóstoles le explicaban acerca de la persona de Jesús. Pero Pablo fue el hombre que lo popularizó porque él es el hombre que ha escrito más libros que los otros en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y también Pablo en este libro de Colosenses refuta la falsa doctrina. De nuevo, estamos hablando acerca del gnosticismo. Pablo también con los hermanos de Colosenses, en el libro de Colosenses, también está hablando acerca de esa falta de doctrina, pero hay un poquito más que debemos entender. Ellos hablaban acerca del conocimiento y la plenitud del conocimiento en esta religión de gnosticismo. Lo que Pablo establece cuando él nos relata quién es Jesús, como Jesús es divino, él nos lleva a la conclusión que tenemos la plenitud de conocimiento en él. No hay nada más. No hay nada más. No hay secreto. Tenemos a Jesús. Entonces, él está básicamente diciendo que tú puedes conocer a Jesús y deja que Jesús te enseñe. Si Jesús te enseña, ya tendrás también esa misma sabiduría, pero no hay tal cosa, no existe tal cosa que tú puedes entrar a un closet y hablar con Jesús y Jesús te dice algo que no está, que no lo vemos en la Biblia, pero él te dice algo, por ejemplo, que contradice la Biblia. Eso no va a pasar. Y yo sé que hay personas que
que tiene su relación con Dios más cercano que nosotros y Dios le revela algo y ese algo contradice la palabra, entonces eso no es de Jesús, mis queridos hermanos. Eso es algo, pero no es de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús nunca nos va a decir algo que contradiga su palabra. Eso simplemente no va a pasar. Um, él mora la plenitud de los poderes divinos en nosotros. La obra de reconciliación también él habla en este libro. Um, su propósito es salvarnos, está hablado en este libro. Um, Cristo es supremo, él supera el gnosticismo. Decimos, él supera también el legalismo. Está hablado en este libro. Él supera la ley. No tenemos motivos para seguir la ley tampoco. Él está hablando en este libro. Y cuando yo digo que no tenemos que seguir la ley, me refiero, y perdón, yo tengo alergias. Me empieza a picarle el ojo. Me refiero a la ley salvífica. Tenemos la ley moral que seguimos, ¿ok? Pero la ley religiosa o la ley espiritual en cuanto a sacrificar animales no la sigamos. Pero la ley en contra de cómo debemos tratar a nuestro prójimo, sí, todavía la sigamos. Ahora, ¿en qué sentido? Bueno, siempre vamos a respetar, amar. Fíjense que Pablo siempre nos habla o cierra como todos sus puntos con ese punto de amar. ¿Por qué amar? Porque cuando miramos a la ley, ¿verdad? A los 10 mandamientos, los primeros 4 hablan acerca de amar a Dios. Los últimos 6 hablan acerca de amar a prójimo. Entonces debemos amar. Y Pablo reduce es la ley a esa palabra, amar, ¿verdad? Um, bueno, y por último, Pablo habla acerca de um, no hay tal cosa. Él habla en Colosenses de nuevo. Hay personas que querían inclinarse a lo que llama la Biblia, no usa esa palabra, pero la palabra es en griega, asceticismo. Asceticismo es yo hago sacrificios porque estos sacrificios me hace más puro. Yo niego ciertas comodidades de la vida porque si hago eso me hacen más puro. Hermano, Pablo hablo de esta, usted quiere leer en Colosenses, pero negarse de estas cosas no te hacen más puro en sí. Lo que sí pasa es cuando negamos, por ejemplo, estamos en nuestro ayuno. Y lo que sí pasa es si ayunamos, es eso de la cosa del acto de ayunar, nos recuerda que hay personas en el mundo que no tienen acceso a la comida como nosotros. Entonces lo hacemos no porque nos limpia más, sino porque nos humilla más. Y con esa mente limpia así o más humilde, glorificamos más a Dios. Pero el acto en sí no te limpia. Ya estás limpio o no estás limpio con la sangre de Cristo. Y si otra cosa nos puede venir para limpiarnos más que su sangre, entonces estamos diciendo que el sangre no tenía eficaz.
¿ok? La sangre de Cristo nos limpió. Su salvación nos salvó. Hacemos esas cosas no porque nos limpian más. Y eso fue el argumento de Pablo en Colosenses. No porque nos limpian más. ¿Ok? No, pero sí nos ayudan a recordar quién es Él. Nos ayudan a apreciar lo que tenemos. ¿Verdad? Nos ayudan a mirar a nuestro hermano o nuestro prójimo y amarle, ¿verdad? Eso es lo que hace. Sirven para ayudarnos a ser más servidores, pero no sirven para salvarnos más que ya somos salvos. No sirven para limpiarnos de nada. Y eso fue el punto ahí del apóstol Pablo. Y cuando él cerró este libro con la unión de la misma iglesia, ok, la unión del creyente con Cristo, como nosotros somos unidos con Él, um, Él dice que estamos muertos en Cristo y estamos establecidos o revestidos de nuevo con el nuevo hombre. Entonces él habla de quitar al viejo hombre y poner el nuevo hombre. Y Pablo puso esas imágenes porque entendía que las personas que estaban leyendo su carta estaban pensando en el gnosticismo y son términos que usaban ellos. Entonces él usaba los mismos términos para ayudarles a entender que no tienes que vestirse ¿cómo se dice? Los togas, ¿cómo se dice? En los togas de ellos. Hay que vestirse con el nuevo hombre que es Cristo, ¿verdad? No tienes que morir, ya estás muerto en Cristo, porque todas esas cosas hablaban el gnosticismo. Entonces Pablo usaba las mismas imágenes de esa forma, de esa creencia de ellos, para decir que ya tenemos todo eso en Jesucristo. Bueno, mis hermanos, yo